Esta mañana mi hijo vino a verme. No era domingo, no era el cumpleaños de nadie. No había ninguna razón visible para que Elon apareciera en mi puerta a las 9:15 de la mañana de un miércoles, con el abrigo todavía puesto y el café que yo le ofrecí apenas tocados sobre la mesa entre los dos. Y sin embargo ahí estaba, sentado frente a mí en la misma silla de siempre, con una calma que no era la calma de alguien tranquilo, sino la calma de alguien que lleva mucho tiempo preparándose para un momento y que finalmente ha decidido que ese momento es hoy. Hay conversaciones que uno sabe que van a cambiar algo antes de que empiecen. No por las palabras todavía, sino por la manera en que el otro se sienta, por la manera en que el silencio previo tiene un peso diferente al silencio habitual. Esta era una de esas conversaciones. Y yo lo supe en el momento en que abrí la puerta y vi su cara. Hoy voy a contártela completa. Todo lo que dijo, todo lo que descubrí y todo lo que entendí sobre mí misma que no había entendido antes de esta mañana. Y te prometo que si te quedas hasta el final vas a entender algo sobre el amor que protege y sobre el amor que espera, y sobre la diferencia entre los dos, que quizás nunca habías podido ver del todo con claridad. Antes de continuar, si esta conversación ya se siente cercana a algo que tú también has vivido o vivido cerca, dale like ahora porque estas historias necesitan llegar a las personas que las necesitan. Suscríbete para seguir encontrándome aquí cada semana. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando esta mañana y qué horas allá donde estás, porque me gusta imaginar a cada una de ustedes en su lugar, con su historia. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compártelo con ella ahora mismo. A veces las palabras correctas llegan exactamente cuando más se necesita. Elon tiene 32 años. Es el tipo de hombre que el mundo describe como sereno. Esa palabra que la gente usa para las personas que parecen nunca desordenarse, que responden con calma cuando todo el mundo reacciona, que llegan puntuales y se van sin drama y manejan lo que les toca sin hacer que nadie más tenga que cargarlo también. El mundo lo ve y ve sanidad. Yo lo veo y veo a mi hijo, que es completamente distinto, porque una madre no ve la superficie, ve todo lo que hay debajo de ella. Y lo que yo he visto debajo de la serenidad de Elon durante años es algo que esta mañana finalmente encontró las palabras para decirse en voz alta entre los dos. Cuando se sentó, antes de que yo pudiera preguntarle nada, puso algo sobre la mesa, un sobre, viejo, con los bordes ligeramente desgastados de algo que ha sido tomado y vuelto a dejar muchas veces. como los objetos que la gente guarda en lugares de fácil acceso, porque los necesita cerca aunque no los abra. Lo puso frente a mí con una delicadeza que no era dramática sino cuidadosa. La delicadeza de alguien que sabe que lo que acaba de colocar sobre una mesa tiene peso y quiere que la otra persona lo sienta antes de empezar a hablar. Lo reconocí en el instante en que mis ojos lo vieron. Supe exactamente qué había dentro, supe exactamente de dónde venía. Y supe, con esa certeza fría que llega antes de que la mente termine de procesar lo que los ojos acaban de ver, que alguien que yo creía que nunca hablaría se lo había dado a mi hijo. No dije nada todavía. Levanté los ojos del sobre hacia la cara de Elon. Y él me miró con esa calma que esta mañana finalmente entendí que no era serenidad, sino algo mucho más difícil de construir y mucho más costoso de mantener. La calma de alguien que lleva tiempo sosteniendo algo solo y que ha decidido esta mañana que ya es suficiente tiempo. Mamá, me dijo, en voz tranquila, sin acusación y sin dramatismo, con la precisión específica de alguien que ha elegido cada palabra con cuidado, quiero que sepas que ya lo sé. Y quiero que sepas que vine hoy para que tú también puedas saberlo. Y en esa frase que era a la vez una revelación y una liberación, estaba todo lo que esta mañana iba a cambiar. Le pregunté cuándo había encontrado el sobre. Era la pregunta más pequeña de todas las que tenía, pero era la que mi mente eligió primero, quizás porque las preguntas pequeñas son las que uno hace cuando las grandes todavía dan demasiado miedo para pronunciarse en voz alta. Elon levantó la taza, la sostuvo un momento sin beber, luego la puso de vuelta sobre la mesa con esa delicadeza suya que hace que los gestos más ordinarios parezcan considerados. Hace 3 años, dijo. Me quedé completamente quieta. 3 años. No algo reciente que explicara por qué había llegado esta mañana a mi puerta con esa calma preparada y ese sobre desgastazo sobre la mesa. 3 años atrás. Cuando Elon tenía 29 años y nosotras seguíamos teniendo nuestras cenas de domingo y nuestras llamadas de entre semana y todas las conversaciones ordinarias de las que está hecha una relación. Y que desde afuera parece completa. 3 años de domingos. 3 años de mi hijo sentado frente a mí en esta misma silla, sabiendo lo que sabía, mirándome mantener una versión de las cosas que él ya conocía por dentro y sin decir nada. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté, y mi voz sonó más pequeña de lo que quería que sonara. Porque esperaba que me lo dijeras tú, respondió, sin reproche. Con la misma calma de antes, que ahora empezaba a entender no como distancia, sino como una forma de amor que yo nunca había sabido reconocer. La paciencia de alguien que te da tiempo porque cree que lo vas a usar. Yo no lo usé. Empecé a calcular qué era lo que él había que había dentro de ese sobre, qué versión de mi historia había llegado hasta mis manos de una manera que yo no había controlado. Tenía una idea clara de lo que creía que estaba protegiendo. Llevaba años protegiendo eso con la meticulosidad silenciosa de quien cuida algo frágil sin que nadie sepa que lo está cuidando. Pero cuando Elon empezó a hablar, cuando comenzó a describir lo que el sobre contenía, lo que había leído, lo que había entendido, sentí algo que no esperaba sentir, confusión.
porque lo que él describía no era lo que yo creía que estaba protegiendo. Era algo más antiguo. Era algo que yo misma había enterrado tan profundamente y hacía tanto tiempo que casi había dejado de saber que está enterrado. Algo que predataba la decisión que había tomado y que, escuchándolo ahora, entendía que era en realidad la raíz de esa decisión, la razón por la que había aprendido a proteger en lugar de decir, a guardar en lugar de entregar, a mantener versiones en lugar de confiar en que la verdad podía sobrevivir al aire libre. No era el secreto que yo creía que cargaba, era el secreto debajo del secreto, el que había olvidado que existía porque lo había guardado tan bien que casi había logrado guardárselo también a sí misma. Recordé algo de hace muchos años, una tarde en que Elon tendría quizás 12 o 13 años, y me hizo una pregunta sobre mi propia infancia, sobre un periodo que yo nunca describía con detalle, con esa curiosidad directa que tienen los niños antes de aprender que hay preguntas que los adultos prefieren no responder. Yo le di una respuesta corta y verdadera en su superficie y vacía en su fondo, del tipo de respuesta que cierra una conversación sin parecer que la está cerrando, y él la aceptó con la misma facilidad, con que los niños aceptan las respuestas de sus madres cuando todavía no han aprendido a escuchar lo que hay debajo de las palabras. Eso me pesa todavía, no porque la pregunta fuera imposible de responder, sino porque era la primera vez que me la hacía, y la manera en que yo la cerré le enseñó algo que él no debería haber aprendido de mí, que hay partes de las personas que amas que no están disponibles, y que preguntar por ellas produce una respuesta que se parece a una puerta cerrándose con amabilidad. ¿Te ha pasado que alguien que amas te hizo una pregunta honesta sobre quién eres, y tú, en lugar de responderla, le diste una versión reducida de ti misma sin explicar que estabas reduciendo? No porque quisieras engañarlo, sino porque la verdad completa te parecía demasiado grande para caber en esa conversación, o demasiado tuya para entregarla sin saber exactamente cómo iba a ser recibida. Yo lo hice más veces de las que puedo contar, y cada vez que lo hice, sin saberlo, le estaba enseñando a Elon que las personas que amamos tienen partes que se mantienen cerradas, y que respetar a alguien significa no insistir en abrirlas. No es que mintiera, es que confundí protegerme con protegerlo. Y esta confusión, que en el momento se siente idéntica, produce resultados completamente distintos. Uno cuida a la otra persona, el otro te cuida a ti misma mientras te dices que estás cuidando a ella. Elon terminó de describir lo que había encontrado. Yo lo escuché con las manos quietas sobre la mesa, sin interrumpir, dejando cada palabra encontrar su lugar dentro de mí, antes de que llegara la siguiente. Y cuando terminó, antes de que yo pudiera decir nada, me dijo algo que cambió el peso de toda la conversación, de una manera que no esperaba. Quien me lo dio lo hizo porque te querí, dijo. No para hacerte daño, para que alguien más lo supiera antes de que ya no hubiera nadie que pudiera explicarlo. Y eso lo cambió todo. Le pregunté quién se lo había dado. No porque no tuviera una idea, sino porque necesitaba escucharlo decirlo en voz alta. Necesitaba que el nombre existiera entre los dos en lugar de solo dentro de mí, porque los nombres dichos en voz alta tienen un peso diferente al de los nombres que uno sostiene solo en silencio. Elon me lo dijo, y yo cerré los ojos un momento, no de dolor exactamente, de ese reconocimiento específico que llega cuando algo que uno sospechaba, sin permitirse sospecharlo del todo, finalmente se confirma, y el cuerpo necesita un segundo para acomodarse a la nueva forma que tiene el mundo después de esa confirmación. Era alguien que me amaba. Eso fue lo primero que pensé, y lo primero que le dije a Elon cuando abrí los ojos. No lo hizo para exponerme, no lo hizo para resolver ninguna cuenta pendiente conmigo. Lo hizo porque se estaba haciendo mayor y tenía miedo, ese miedo específico que desarrollan las personas cuando sienten que el tiempo se acorta, de dejar este mundo con algo que pertenecía a alguien más todavía guardado en sus manos. De que Elon lo descubriera después, cuando ya no hubiera nadie que pudiera darle el contexto que lo hiciera más liviano de cargar. Me lo dio a él porque confiaba en que Elon sabría qué hacer con ello, porque creía que mi hijo era el tipo de persona que podía sostener una verdad difícil sin que lo aplastara, y porque esperaba, sin decírselo a ninguno de los dos, que ese sobre fuera eventualmente el puente que nos trajera exactamente esta mesa. ¿Y qué hiciste cuando lo leíste?, le pregunté. Elon se quedó callado un momento, luego dijo algo que no esperaba escuchar, algo que erré completamente los 3 años que habían pasado desde entonces. Me quedé despierto esa noche pensando en ti, me dijo, no en lo que había encontrado, en ti, en cómo habrás cargado eso sola durante tanto tiempo. Y en la mañana me di cuenta de que lo que sentía no era enojo. Hice una pausa, era una especie de ternura que no había sentido antes. Como verte por primera vez como una persona completa en lugar de solo como mi madre. Me quedé completamente quieta con esa frase, porque contenía algo que yo no había considerado posible, que saber lo que sabía hubiera podido acercarlo a mí en lugar de alejarlo. Que la verdad que yo había protegido por miedo a perder algo hubiera podido, de haberla dicho, haberme dado exactamente lo que más temía perder. Recordé entonces algo que había pasado hace casi 2 años, una escena en que Elon me había mirado desde el otro lado de la mesa con una expresión que yo no había sabido leer correctamente en ese momento. No era tristeza, no era distancia. Era algo más parecido a lo que ahora entendía que se ve en la cara de alguien que está sosteniendo algo solo, y que por un instante considera la posibilidad de no seguir sosteniéndolo solo. Y luego decí que todavía no es el momento. Yo lo había visto y lo había atribuido al cansancio del trabajo, o a que quizás había tenido una semana difícil.
y había seguido con la conversación de siempre sin preguntarle qué era lo que estaba cargando esa noche. Ahora entendía lo que era. Había estado a punto de hablarme. Y yo, sin saberlo, con mis preguntas de siempre sobre el trabajo y los planes y las cosas ordinarias de las que está hecha una cena familiar, había llenado el espacio donde esa conversación podría haber ocurrido con algo que no era esa conversación. Eso me pesa de una manera diferente a las otras cosas que me pesan, porque no fue falta de amor. Fue falta de atención del tipo específico que hace que el amor llegue hasta donde se necesita en lugar de quedarse en la puta. Entonces Elon dijo algo que fue la primera vez en toda la mañana, que sentí que el suelo se movía debajo de mí de verdad. Mamá, yo sé que creías que me estabas protegiendo a mí, pero esta mañana necesito decirte algo que he sabido durante 3 años y que nunca he sabido cómo decirte sin que sonara como un reproche, porque no lo es. Me miró directamente. No me estabas protegiendo a mí, me estabas protegiendo a ti, lo entiendo, de verdad lo entiendo. Pero necesitaba que lo supieras, porque llevas años cargando el peso de mantener algo que creías que era para mí, y no lo era, y ese peso no tienes que seguir cargándolo. Silencio. Afuera un coche pasó por la calle, adentro el reloj de la cocina marcando los segundos con su paciencia mecánica. No me defendí, no busqué explicación que tenía preparada desde hacía años, porque en el momento en que Elon terminó de hablar entendí que tenías razón, que saberlo desde siempre no era lo mismo que haberlo admitido nunca en voz alta, ni siquiera para mí misma. ¿Alguna vez has protegido a alguien que amas de una verdad y has sentido, en algún lugar muy adentro donde las explicaciones no llegan, que lo que realmente estabas protegiendo era algo tuyo? No la versión que te cuentas a ti misma, sino la otra, la que está debajo de esa, la que reconoces en los momentos de más honestidad antes de que el sueño llegue y la tape de nuevo. Esa es la pregunta más difícil que una madre puede hacerse. Y esta mañana mi hijo me la hizo por mí, con más gentilezas de la que yo me la habría hecho, sola. El amor que protege sin preguntar a quién está protegiendo realmente no es menos amor, pero es un amor que a veces termina cuidando al que lo da más que al que lo recibe. Y cuando uno finalmente lo ve, no con culpa sino con claridad, algo que había estado ligera fuera de lugar durante años, finalmente encuentra su sitio. Y eso lo cambió todo. Nos quedamos los dos en silencio durante un tiempo que no me di. La taza de Elon seguía casi llena y fría, y yo no le ofrecí calentarla porque en ese momento las cosas prácticas no tenían lugar en lo que estaba pasando entre nosotros, y los dos lo sabíamos sin decirlo. Entonces Elon metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo, sacó otro sobre, este no era viejo. Era nuevo, sin doblar, con los bordes limpios, y mi nombre escrito en el frente con una letra que tardé un segundo en reconocer, y que cuando reconocí me produjo algo que no supe nombrar de inmediato. Una mezcla de cosas que no iban en la misma dirección, pero que llegaron todas al mismo tiempo, como cuando uno intenta sostener demasiado con las manos y siente que algo va a caer antes de saber qué. Era la letra de la persona que le había dado el primer sobre a Elon. Lo habían escrito antes de morir, 8 meses atrás. Y lo habían dejado con instrucciones para que Elon me lo diera cuando sintiera que yo estaba lista, cuando sintiera que el momento era el correcto. Elon lo había cargado durante 8 meses. Esta mañana había decidido que el momento era hoy. Lo miré sobre la mesa sin tocarlo. Luego lo miré él. ¿Lo leíste tú? No, dijo yo. Lo tomé con las dos manos. Era más liviano de lo que esperaba, como siempre son los objetos que contienen cosas pesadas, como si el peso viviera en lo que está dentro y no en el papel que lo guarda. Lo sostuve un momento sin abrirlo, sintiendo el borde del sobre entre mis dedos, y me di cuenta de que mis manos no estaban completamente quietas. Y entonces sucedió algo que no había planeado que sucediera, algo que salió de un lugar más honesto que cualquier cosa que hubiera dicho en toda la conversación hasta ese punto. No puedo abrirlo sola, le dije, no lo planeé, no lo decidí con la parte de la mente que decide las cosas. Salió de algún lugar más profundo, de esa parte que esta mañana Elon había estado despertando despacio con cada cosa que decía, la parte de mí que había aprendido tan bien a estar sola con lo difícil que casi había olvidado que existía otra manera de estarlo. Elon no dijo nada, se levantó de su silla, hasta quedar a mi lado en lugar de enfrente, se sentó y asintió despacio. Abrí el sobre. No voy a decirte cada palabra que había dentro, porque hay cosas que pertenecen a las personas que las escribieron y a las personas que las reciben, y reproducirlas todas sería quitarles algo esencial. Pero sí voy a decirte lo que encontré, lo que se quedó en mi cocina después de que terminé de leer y el silencio volvió. No era lo que esperaba. No era una explicación de las decisiones del pasado, ni una justificación de lo que habían guardado, ni un intento de cerrar algo que había quedado abierto. Era algo más sencillo y más devastador que cualquiera de esas cosas. Era una disculpa, para mí, de alguien que también había guardado algo que me pertenecía, que también había tomado una decisión en la oscuridad y la había llamado protección, que me había mirado décadas atrás y había concluido que yo no estaba lista para una verdad que era mía, y que había pasado el resto de su vida preguntándose si esa conclusión había sido la correcta. Me habían hecho exactamente lo mismo que yo le había hecho a Elon, sin saberlo, o sabiéndolo de esa manera difusa en que se saben las cosas que uno prefiere no examinar directamente. Y lo habían heredado a su vez de alguien que se lo había hecho a ellos, en una cadena larga y silenciosa de personas que amaban profundamente y que habían aprendido todas
Que el amor se demuestra protegiendo, que proteger significa guardar, y que guardar es siempre, siempre, para el bien del otro. Puse la carta sobre la mesa. Elon la leyó en silencio a mi lado. Y cuando terminó no dijo nada todavía, que fue exactamente lo correcto, porque había cosas en esa carta que necesitaban tiempo para asentarse antes de poder existir en una conversación. Después de un rato, cuando el silencio había tenido suficiente espacio para hacer lo que necesitaba hacer, yo empecé a hablar. Empecé a decirle lo que iba a ser la disculpa que llevaba años sin saber que le debía, la que había estado formando sin quererlo desde que él puso el primer sobre la mesa esta mañana. Elon me detuvo antes de que terminara la primera frase. Ya te perdoné, me dijo, la mañana después de leer el sobre so. Me quedé una noche con ello y para la mañana siguiente ya había pasado. Hizo una pausa. No vine hoy para recibir una disculpa. Fine, porque no quería que pasara otro año cargando algo que ya no necesitas cargar. Llevas años protegiendo un secreto de alguien que ya lo sabe. Fine a decirte que puedes soltarlo. Me quedé a ser liberado. Vino a liberarme. ¿Alguna vez alguien que amas hizo algo por ti, que era tan generoso y tan inesperado que no supiste cómo recibirlo? No porque no lo quisieras, sino porque no tenías preparado el gesto de recibir algo así, porque nadie te había enseñado cómo se recibe ese tipo de sin reducirlo con las palabras equivocadas. Yo no sabía cómo recibir lo que Elon acababa de darme, no porque no fuera exactamente lo que necesitaba, sino porque llevaba tanto tiempo siendo la que daba, la que protegía, la que tomaba las decisiones difíciles en la oscuridad llamándolas amor, que el gesto de recibir algo sin tener que haberlo ganado, primero me resultaba completamente nuevo. El amor que espera no es el amor que exige, es el amor que confía en que la persona que amas eventualmente va a llegar hasta donde necesita llegar, y que decide quedarse cerca mientras llega sin apurarla, sin presionarla, sin cobrarle el tiempo que tardó. Ese amor es más raro que la lealtad y más difícil que la pasión, y esta mañana mi hijo me lo había estado dando durante 3 años sin que yo supiera que lo estaba recibiendo, y eso lo cambió todo. Nos quedamos sentados los dos a la misma mesa durante un rato largo después de eso. No en silencio exactamente, sino en esa quietud particular que viene después de que algo grande ha encontrado su lugar y ya no necesita seguir moviéndose para existir. Las dos cartas sobre la mesa. El café frío. La mañana de miércoles afuera continuando con su ritmo ordinario sin saber lo que había pasado adentro. Y entonces, en esa quietud, entendí algo que no había entendido durante toda la conversación, aunque había estado ahí desde el principio, esperando que yo tuviera suficiente silencio para verlo. No era solo el secreto lo que había estado protegiendo todos estos años, era a mí misma, no de una manera simple ni de una manera que se pudiera juzgar fácilmente desde afuera. Era la protección específica que desarrollan las personas que aprendieron muy temprano que ser completamente vistas es peligroso, que si alguien ve todo lo que eres, incluyendo las partes que no están terminadas, y las decisiones que te avergüenzan, y las versiones de ti que existieron antes de que pudieras elegir quién querías ser, algo se va a romper. Que el amor completo solo sobrevive si le das a la gente una versión de ti que sea sostenible, manejable, lo suficientemente real para que se sienta auténtica, pero lo suficientemente editada para que no asuste. Elon lo sabía todo. Lo hubiese sabido durante 3 años. Y no solo no se había roto, había venido esta mañana a decirme que me amaba más. El secreto que yo creía estar guardando para protegerlo era en realidad el muro que yo había construido para protegerme a mí misma de la posibilidad de ser completamente conocida y completamente amada al mismo tiempo. Porque esa posibilidad me aterraba más que cualquier otra cosa. Porque nunca había tenido prueba de que fuera posible. Hasta esta mañana, y entonces hice algo que tampoco había planeado. Le conté algo que nunca le había contado a nadie, no el secreto que él ya conocía. Algo más antiguo y más mío. Algo que no tenía que ver con decisiones, ni con eventos, ni con nada que hubiera pasado o dejado de pasar. Algo sobre quién yo era antes de ser su madre, sobre el miedo que había cargado desde mucho antes de que él naciera, sobre la razón profunda y silenciosa por la que había aprendido a proteger en lugar de confiar, a guardar en lugar de mostrar, a amar desde detrás de un vidrio en lugar de con las manos completamente abiertas. Se lo conté despacio, sin haberlo ensayado porque algunas cosas pierden su verdad cuando se ensayan. Con la voz de alguien que está diciendo algo en voz alta por primera vez y que todavía no sabe exactamente cómo va a sonar cuando llegue al aire. Cuando terminé, Elon no habló de inmediato. Se quedó un momento con lo que yo acababa de decir, sosteniéndolo con el cuidado que yo nunca había creído que nadie podría tener con esa parte de mí. Luego tomó mi mano sobre la mesa y dijo, lo sé, mamá, siempre lo supe. Solo estaba esperando que estuvieras lista para decirlo tú. Me quedé mirando y lo que sentí en ese momento no era vergüenza ni alivio ni ninguna de las cosas que había imaginado que sentiría si alguna vez llegaba a este lugar. Era algo más simple y más completo que todo eso. Era la sensación de haber sido vista, completamente, por primera vez, y de seguirse estando entera después. Las madres también tenemos partes que no mostramos. También aprendemos de las mujeres que vinieron antes de nosotras, que ciertos pedazos de quienes somos se guardan mejor en silencio, que el amor se sostiene más fácilmente cuando no pesa demasiado, que ser fuerte significa no necesitar que nadie cargue lo que uno puede cargar sola.
También construimos versiones de nosotras mismas que son reales pero incompletas y las mantenemos con tanto cuidado durante tanto tiempo que a veces olvidamos que hay más debajo de ellas. Y algunas de nosotras tuvimos la suerte extraordinaria, que yo no supe ver como suerte hasta esta mañana, de tener a alguien que nos esperó, que se sentó al otro lado de la mesa durante años, sabiendo que había más, y que eligió esperar a que estuviéramos listas en lugar de forzar la puerta, porque entendió que una puerta forzada no es lo mismo que una puerta que se abre sola. Si pudiera hablarle al corazón de Ellen ahora mismo, más allá de lo que ya nos dijimos esta mañana, le diría esto: gracias por los 3 años, no por el silencio en sí, sino por lo que el silencio contenía, que no era distancia, sino paciencia, que no era indiferencia, sino una confianza en mí, que yo no me había ganado todavía, pero que tú decidiste darme de todas formas. Gracias por venir esta mañana, no a cobrar lo que te debía, sino a devolverme algo que yo no sabía que había perdido. Y gracias por quedarte a mi lado mientras abría el sobre, porque esa es la cosa más pequeña y más grande que alguien ha hecho por mí en mucho tiempo. Y a ti que has llegado hasta aquí conmigo, quiero hablarte directamente ahora, sin rodeos, sin la distancia cómoda de contar la historia de otro. Lo que sientes no está exagerado, lo que necesitas no es demasiado. Si llevas años manteniendo una versión de ti misma que es real pero incompleta, si aprendiste que el amor se sostiene mejor cuando no muestras todo el peso de lo que eres, si tienes partes tuyas que guardas no porque sean vergonzosas, sino porque nunca has tenido prueba de que alguien pueda sostenerlas sin quebrarse, esta historia es para ti. La versión de ti que dice la verdad, que nunca ha dicho en voz alta, aunque la voz tiemble al decirla, esa versión de ti no va a romper nada. La versión de ti que deja de proteger a los demás de las partes de ti que más te cuestan, que confía en que las personas que te aman pueden sostener más de lo que les has dado hasta ahora. Esa versión de ti no es una carga, es la versión más completa de ti que existe y merece ser conocida. Y si eres tú la que ha estado esperando, la que se ha sentado al otro lado de la mesa durante años, sabiendo que la persona que amas tiene más adentro de lo que te ha mostrado, y has elegido esperar en lugar de forzar, esta historia también es para ti. Lo que hiciste tiene un nombre aunque nadie te lo haya dicho todavía. Se llama amor que confía, y es más raro y más valioso de lo que el mundo le suele dar crédito. La verdad de toda esta historia, si tuviera que decirla en una sola frase, es esta: el secreto más pesado que cargamos casi nunca es el que guardamos de los demás. Es el que guardamos de nosotras mismas. La creencia de que ser completamente vistas nos va a costar el amor que más nos importa, cuando en realidad es exactamente lo que lo hace posible. Como una puerta que lleva años entornada, no porque nadie quiera abrirla, sino porque la persona del otro lado estaba esperando la señal de que era seguro cruzar. Y la señal nunca fue una llave especial ni el momento perfecto. Fue simplemente alguien que se quedó cerca suficiente tiempo para que la otra persona finalmente recordara que no tenía que cruzar sola. Elon se fue esta mañana con los 2 sobres en el bolsillo, porque los dos le pertenecían ahora de una manera diferente a como le habían pertenecido cuando llegó. Antes de salir, en la puerta se volvió una vez, me miró, y dijo con esa voz tranquila suya que esta mañana finalmente entendí del todo: sigue siendo la misma mamá de siempre. Solo que ahora las dos lo sabemos. Cerré la puerta, me quedé sola en mi cocina con las tazas frías y la mañana de miércoles continuando afuera. Y pensé que esa frase tan pequeña y tan completa era la cosa más liberadora que alguien me había dicho en mucho tiempo. No había cambiado, solo había sido vista, y seguí entera. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por sentarte en esta cocina de palabras y dejar que esta mañana de miércoles tocara lo que tenía que tocar. Si algo de esto resonó en ti hoy, compártelo con alguien que lo necesite, alguien que quizás también tiene su propio sobreguardado o su propia puerta entornada o su propia verdad, esperando el momento en que alguien se siente a su lado y le diga que es seguro decirla. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia se quedó más tiempo contigo. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete, porque seguiré aquí semana tras semana con más historias de estas que no se dicen en voz alta, pero que todas llevamos en algún lugar silencioso de la vida. Hasta la próxima.